Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Es un placer poder estar con ustedes en esta ocasión. Como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, así que los invito a que vayamos a él. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20, y veamos lo que el Señor tiene para decirnos en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar para encomendarnos al Señor en esta ocasión y dejar que sea Él el que nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú has perdonado nuestros pecados, los pecados de tu pueblo, de tu iglesia, y nos has concedido el privilegio de llegar a ser parte de tu reino. Gracias, Padre amado, por la obra de Cristo Jesús, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Te pedimos que seas tú ayudándonos en esta ocasión a estudiar tu santa palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que la comprendamos, para que podamos vernos reflejados en ella y poder aplicarla a nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, que tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor, y que tú obras todas las cosas para nuestro bien. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú nos respaldas y que tú harás tu obra en nosotros, Señor, y en todos los amigos que nos estén viendo en esta ocasión, para que así, bendito Dios y Padre, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. A ti nos encomendamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, como ya hemos venido diciendo, Marcos en su Evangelio nos habla acerca del Señor Jesucristo. Nos dice que Él es el Hijo de Dios, aquel que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, el Mesías prometido. Vemos que Él tenía la autoridad de Dios mismo, esa autoridad que era evidenciable por las señales y milagros que Él hacía, por las enfermedades que sanaba, porque echaba fuera demonios, y porque Él tenía el poder de perdonar los pecados y llamar a las personas al arrepentimiento. Por esto, los religiosos le odiaban en gran manera, porque lo que él enseñaba
que era la palabra de Dios, era diferente a las tradiciones y costumbres que ellos habían creído durante tanto tiempo. Y las multitudes, aún así, seguían al rey, aunque él sabía que muchas de esas personas que le seguían en realidad solamente buscaban un beneficio propio. Pero su verdadero énfasis nunca fue hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios. Hemos visto claramente en el Evangelio de Marcos que ese no era su énfasis, que su propósito no era ese, sino que esto era simplemente una señal que respaldaba la afirmación de que él era el Mesías enviado por Dios, de que él era el Hijo de Dios. En realidad el énfasis del Señor Jesús siempre ha sido la predicación de la palabra de Dios. Entonces vemos que para explicarle esto a sus discípulos, él les dice la parábola que solemos llamar la parábola del sembrador. Y luego les explica el por qué él está hablando en parábolas. Porque las parábolas aclararían la palabra de Dios para sus discípulos, pues les permitirían comparar cosas mucho más incomprensibles con cosas de la vida cotidiana que les serían mucho más fáciles de comprender a ellos. Mientras que también permitía que aquellos que se negaban a creer en la palabra de Dios, como los religiosos que atacaban al rey, no entendiesen la palabra. Así, como ellos ya se habían endurecido, no entenderían la palabra encima, y además se les estaba negando entonces la posibilidad del perdón, a causa de que ellos ya se habían endurecido para recibir la palabra de Dios. Y es en este contexto, después de que el Señor le explica a sus discípulos la razón por la cual dice las parábolas, ahora va a explicarles el significado de la parábola que ya les contó, la parábola que llamamos del sembrador. Así que vamos a leer una vez más este texto. Dice así la palabra del Señor: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien, el Señor en esta parábola vemos que empieza de inmediato a dar la explicación de la parábola y nos dice enseguida que el sembrador es el que siembra la palabra. Ese es el sembrador. Ahora, si nos damos cuenta de esto que se nos está diciendo, se nos están dando muy pocos detalles acerca del sembrador. Si se nos dan tan pocos detalles acerca del sembrador, ¿por qué se le suele llamar a esta parábola la parábola del sembrador? Porque es el título que viene en algunas traducciones de la Biblia. Así le colocan, pero en realidad vemos que ese título no es muy apropiado, porque la parábola no se centra en el sembrador. Se nos dice que el sembrador es el que siembra la semilla. ¿Qué es la semilla? El Señor mismo lo está diciendo. La semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de que eres un pecador y debes arrepentirte de todos tus pecados, porque has ofendido a un Dios santo y justo. Y si no lo haces, lo que te espera es un tormento eterno en el infierno. Y la palabra es esa buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar de aquellos que se arrepienten de sus pecados, muriendo en la cruz por ellos, para así darles la salvación y librarlos no solo del fuego eterno del infierno, sino también de una condenación, librarlos de la ira de Dios. Pero entonces, ¿quién es el sembrador en la parábola? En esta parábola no se nos dice. Sin embargo, en la parábola de la cizaña y el trigo, el Señor es mucho más claro, porque Él se refiere a sí mismo diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. De manera que el sembrador, de manera directa, es el Señor Jesús mismo.
porque su misión, como ya dije, era predicar el mensaje de salvación, era predicar el evangelio del reino de Dios. Sin embargo, por la forma en la que se dice esta parábola, vemos que claramente no se refiere solamente al Señor Jesús, sino que se refiere a todos aquellos que llevan la palabra de Dios, a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Estos son los sembradores, los que llevamos la semilla que el Señor nos ha dado. Pero si el énfasis de la parábola no está en el sembrador, entonces ¿dónde está el énfasis? El énfasis de la parábola está en los tipos de terrenos. Por eso es que vemos que algunos comentaristas llaman a esta parábola la parábola de los terrenos. La parábola de los terrenos. Y entonces, al decir esto, Jesús está animando a sus discípulos, porque les quiere decir cómo van a reaccionar las personas cuando ellos les prediquen el Evangelio. Cuando ellos prediquen el Evangelio, ¿cómo reaccionarán? ¿Cómo responderán las personas a la predicación de la palabra? Así les está advirtiendo acerca del rechazo que una gran cantidad de personas tendrán contra la palabra de Dios. Pero además les anima al decirle que a pesar del rechazo que muchas personas muestren a la palabra de Dios, habrán algunos que creerán y la recibirán y serán salvos y llegarán a ser parte también del reino de Dios. Y entonces vemos que a todos los que predicamos la palabra de Dios, que somos todos los creyentes, porque vemos que el Señor da ese mandato a toda su iglesia, a predicar y a ser discípulos a todas las naciones, debemos tener en cuenta siempre de que hay, según esta parábola, 4 tipos de respuestas a la predicación de la palabra de Dios. Primero están aquellos a los que no les importa. Luego están aquellos que dicen que creen, pero en realidad no. Luego están aquellos que dicen que creen, pero además de creer en el Señor, además de creer en el Señor y amar al Señor, también creen y aman a este mundo. Y por último están aquellos que si aman al Señor, creen en el Señor y le reciben como su Salvador, como su Rey, como su Señor. Veamos entonces estos 4 tipos de terreno. Primero se nos menciona el terreno que es junto al camino. Estos son aquellos a los que no les importa la palabra de Dios, los indiferentes. Dice el Señor, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta es una perfecta analogía entre la tierra que es dura, un pavimento, y difícil de cultivar, una semilla que allí no se va a enterrar y no va a crecer nada porque no entra en la tierra, porque es totalmente dura. De manera que vemos cómo la palabra reacciona en estos tipos de corazones. No entra. Si entra por un oído, sale por el otro. Son indiferentes a la palabra de Dios. Aquí vemos cómo el sol, que da vida a la semilla plantada en la tierra para que crezca, es la misma que endurece el barro y lo hace sólido para que la semilla no entre y no acepten el mensaje de salvación. Ahora, el problema de que estas personas no puedan recibir el Evangelio no se debe a ninguna deficiencia en la habilidad del que está sembrando la palabra o que la semilla sea de mala calidad. No, sino que se debe a la propia incredulidad que tiene la persona acerca de lo que se le está diciendo, acerca de la palabra de Dios. Estas personas así aman su estilo de vida y todo lo que les haría cambiar ese estilo de vida, como ya dije, les entra por un oído, les sale por el otro. Ellos se resisten voluntariamente a recibir al Señor porque han endurecido su corazón como el pavimento. Pero si ellos se resisten y la palabra de Dios llega a ellos y choca y se va, entonces ¿qué pasa con estas personas? Bueno, como ellos se rehúsan a recibir la palabra de Dios, apenas llega la palabra de Dios a sus oídos, viene Satanás y la saca por el otro. Viene Satanás y la saca por el otro, es decir, quita la palabra que les fue sembrada en sus corazones. De manera que al negarse a creer en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Siguen esclavizados
al diablo. Y digo siguen porque ya lo estaban, porque ya lo estaban. La Biblia nos enseña que el Dios de este mundo, al que muchas personas llaman Padre, pero que en realidad no tienen nada que ver con Él, y en realidad viven imitando es a otro Padre, ese otro Padre es su Dios. Viven imitando es al diablo. El diablo se rebeló contra Dios, y si viven en rebeldía contra Dios, viven imitando es al diablo y dándole gloria a Él y no a Dios, a los cuales dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que en su afán por frustrar el avance del reino de Dios, el avance del Evangelio, Satanás, viendo que estas personas se rehúsan a recibir la palabra, ¿qué hace? La quita por completo para que ellos no crean la palabra. Esto se hace claro en el contexto del Señor Jesús, cuando vemos la herramienta que Satanás está utilizando en ese contexto. ¿Cuál es la herramienta que Satanás está utilizando en el contexto del Señor Jesús? Los religiosos, los escribas y fariseos, aquellos que deberían enseñar la palabra de Dios, eran en realidad el instrumento del diablo. Por eso el Señor Jesús les llama hijos del diablo en Juan 8:44. ¿Por qué? ¿Por qué estos son los agentes del diablo? Bueno, ellos se oponen total y abiertamente a la autoridad del Señor Jesús. Además, ellos rechazan el método de salvación que da la palabra de Dios, y en lugar de eso prefieren creer en un método provisto por sus tradiciones y por sus costumbres, por cosas que les han enseñado a ellos desde pequeños, pero que son ajenas a la palabra de Dios. Además, ellos no solamente están influenciados por ello, sino que además van e influencian a otras personas para que sean como ellos, para que sean tan duros como ellos. Así es como Satanás obraba en ese tiempo y como sigue obrando aún hoy en día, a través de falsos sistemas religiosos. Así él quita la palabra de Dios del corazón de las personas, ya sea que crean en la religión que quieran creer, total que no sea en la religión verdadera. Al diablo lo que le interesa es que nos acerquen al verdadero camino, así que les permite creer cualquier tipo de religión que quieran, llámese la religión testigo de Jehová, mormona, adventista, católica o atea, porque claro, el ateo que dice que no cree en Dios, cree que no cree en Dios, tiene un sistema de creencias y hasta busca refutar todo lo que dice, todo lo que se dice de Dios, por lo tanto tiene una religión. Estas personas están bajo el poder del diablo, por eso la palabra de Dios les entra por un oído y les sale por el otro, porque ya tienen una idea preconcebida en su cabeza, y esa palabra de Dios dice, no, eso me toca dejar de hacer mi cómodo estilo de vida aquí, haciendo lo que se me da la gana como el diablo, por hacer lo que Dios dice. No, yo mejor me hago el sordo y sigo con mi vida. Estas son las personas que son junto al camino, los indiferentes. Luego se nos habla del terreno pedregoso. El terreno pedregoso es aquel que no deja que la semilla crezca, porque aunque tiene tierra debajo de ella, tiene piedras que hacen lo mismo que junto al camino que estaba anteriormente, sino que la semilla en aquel lugar no penetraba, en esta penetra un poco, pero luego la raíz no puede crecer porque tiene piedras debajo, Este tipo de terreno es el terreno superficial, y estos son las personas superficiales. El Señor lo dice su parábola. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas son personas entonces que apenas se les predica la palabra, se les iluminan los ojos y la reciben con gozo y alegría, pero ese gozo y esa alegría no es más que el resultado de una emoción. La fe que están supuestamente evidenciando es falsa, porque estas personas tienen una dureza oculta, no tienen una dureza evidente como los anteriores,
como los indiferentes, sino que tienen una dureza oculta en su corazón. Está enterrada debajo de su superficie. A primera vista el suelo se ve bien, por eso yo puedo predicar la palabra de Dios a una de estas personas y pensar que ha creído y se ha arrepentido en primera instancia. Porque ves la emoción en la persona. Sin embargo, no tiene raíces de corta duración. Eventualmente esta persona terminará apartándose del camino del Señor. ¿Cuándo será esto? Cuando venga la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Estas personas son incapaces de seguir al Señor Jesús, porque cuando les toca elegir entre Cristo y su comodidad en este mundo, prefieren su comodidad en este mundo y no a Cristo. Su fe tropieza, entendiendo de que en realidad no la tuvieron, su fe fue falsa. Ellos son incapaces de perseverar en el camino. Van por el camino, pero apenas ven que el camino no les gusta, se van de allí, porque ellos no esperaban eso. ¿Qué significa tropezar? La palabra tropieza se traduce de la palabra griega escandalizo, que significa injuriar o causar un traspiés. De aquí proviene la palabra en español escandalizar. Estas son personas que no pasan la prueba de la fe, personas que demuestran no tener una fe genuina en el Señor, y por eso cuando viene la persecución, ellos se escandalizan del Evangelio, se escandalizan del Señor Jesús y se apartan de todo lo que tiene que ver con Él. Su fe, que dicen tener, es simplemente emocional, Entonces vemos un corazón emocional, pero no un corazón arrepentido. Sus ojos se emocionan, pero su corazón no cambia. Como su corazón no cambia, ellos se sustentan, su fe se sustenta en sus emociones, en lo que están sintiendo en el momento. Eso es en lo que se sustenta su fe, una fe que no ha echado raíces. Así que, como no tienen ningún tipo de raíz, como no tienen a Cristo allí con ellos, que les ayude y les guarde, que les dé la fuerza para seguir adelante en el camino del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando vengan las dificultades, al no tener a Cristo, van a tener que sucumbir ante ellas y ir lo más lejos posible del Señor, porque no tienen forma de sostenerse. Luego vemos que se nos habla del terreno espinoso. Este terreno espinoso es el que algunos mal llaman cristianos carnales, que en realidad es un término totalmente equivocado, porque no existe tal cosa como un cristiano carnal, son cosas opuestas entre sí. Estas personas no son cristianos carnales, en realidad son mundanos, disfrazados de cristianos. Dice el Señor, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son personas que son buenos por fuera y malos por dentro. Los espinos que aquí se nos dicen se refiere a una especie de hierba espinosa que crecía junto con la planta y se iba enroscando en la planta y la asfixiaba, de manera que impedía que ésta creciera y evitaba que diera fruto. Es una maleza que asfixia a la planta. La diferencia de este tipo de terreno con el anterior es que los de junto al camino tenían un corazón duro, mientras que los superficiales aceptaban la palabra, pero era solamente de boca. Sin embargo, los de este tipo de terreno reciben la palabra, pero no dejan que ésta transforme toda su vida por completo, porque ellos poseen, además de la palabra, un amor al mundo. Poseen un amor a este mundo. Les preocupa mucho lo que el mundo les ofrece, y por eso dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ponen al descubierto la verdadera lealtad de sus corazones. ¿Quién es su Señor? ¿Cristo o el mundo? Estas personas son personas que creen que pueden andar con Dios y andar en el mundo al mismo tiempo. Creen que pueden estar en las dos cosas y están totalmente equivocados.
El Señor Jesús explicó esto en el Sermón del Monte cuando dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces vemos que la barrera más engañosa en contra del Evangelio es la atracción al mundo y el amor al dinero. El amor al dinero. El apóstol Pablo advirtió de esto diciendo: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No solo Pablo, Juan también habla acerca del problema de amar al mundo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se puede amar a Cristo y amar al mundo a la vez. No se puede servir a dos señores, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. No se puede. No puedes andar en luz y en tinieblas a la vez. No se puede, en realidad no es así. Si tú ves una camisa totalmente blanca y limpia, y ves que tiene una manchita pequeña aquí, ¿dirás que está limpia? Claro que no, por más pequeña que sea la mancha, seguramente no solamente se verá mal, sino que no podrás decir que la camisa sea presentable, sea limpia. ¿Cómo podrás presentarte entonces delante de Dios si vas con una camisa que está a la mitad de limpia y la mitad de sucia? Una camisa que está a mitad limpia y mitad sucia, está sucia, está sucia. Yo no puedo ser mitad cristiano y mitad mundano. Si soy mitad cristiano y mitad mundano, eso quiere decir que en realidad yo soy mundano, porque no conozco a Dios, porque amo este mundo. De manera que el amor al mundo y el amor a Cristo son excluyentes entre sí. No pueden darse, no puede darse ese tipo de comunicación entre ellos. Los que aman a Cristo dejarán al mundo atrás y emprenderán su vida rumbo hacia el Señor. Mientras que los que aman al mundo, aunque estén en una iglesia cristiana, eventualmente dejarán el supuesto cristianismo que tenían atrás y seguirán al mundo, porque en realidad nunca recibieron la palabra verdaderamente. Su corazón nunca fue totalmente transformado. Pero al final de la parábola se nos habla del buen terreno, la buena tierra. Esta buena tierra son los cristianos, los verdaderos cristianos. Estos son la buena tierra, dice el Señor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, el Señor contrasta 3 tipos de mala tierra con una tierra suave, limpia y fértil, la tierra de la fe verdadera. Él describe a los discípulos genuinos como aquellos que fueron sembrados en buena tierra. Son corazones que han sido preparados por Dios mismo, por Dios mismos. Dios mismo ha sido el que los ha preparado para que crean la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que los ha cultivado y labrado para que reciban la palabra, y cuando llega la palabra, la reciben. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. De manera que la palabra de Dios está arraigada en sus corazones, está arraigada en sus corazones. Y si la palabra de Dios está arraigada en sus corazones, ni Satanás ni el mundo podrá hacerlos tropezar, podrá apartarlos del Evangelio de Dios, porque el Espíritu de Dios mismo que sembró la tierra coge la semilla y la riega y la trabaja
y luego hace que ésta crezca y dé fruto. ¿Por qué el Señor habla entonces de la buena tierra en su parábola? Para animar a sus discípulos de que siempre habrá una buena tierra, sin importar cuántas personas rechacen el Evangelio, sin importar cuántos digan que son cristianos y no lo son, siempre habrá verdaderos cristianos. Los cristianos son transformados por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que caracteriza a la buena tierra. Es el poder del Espíritu Santo en sus corazones, porque el Espíritu Santo hace que estén unidos a Cristo. El mismo Señor Jesús lo explica de otra forma, en otra parábola, diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuáles son los frutos que produce un verdadero creyente? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, algunas personas piensan que llevar fruto es llevar muchas personas a la iglesia. O dicen que una iglesia que tiene mucho fruto es una iglesia grande, con muchas personas. Pero en realidad no vemos eso. De hecho, aunque al Señor le seguían multitudes de personas, solamente le explicó la parábola a unos pocos. Dice a los 12 y a sus otros discípulos, que vemos que no eran todas las multitudes, era solamente una pequeña cantidad de ellas, eran solamente una manada pequeña. Llevar mucho fruto claramente no se refiere a tal cosa. Llevar mucho fruto se refiere a la persona. Si la buena tierra es una persona que está lista y dispuesta para recibir la palabra, el buen fruto que dará, ¿qué es? Que la persona será transformada por el Espíritu Santo y dejará de ser por completo la persona que era antes. Porque esa persona producirá frutos dignos de arrepentimiento, producirá frutos de justicia y producirá el fruto del Espíritu Santo. Eso es la evidencia de que esa persona es una buena tierra. Esa es la evidencia. El Señor normalmente en su parábola suele colocar un elemento sorprendente. En este caso se refiere a la cantidad del fruto producido. Pues Él dice que el fruto producido será 30, 60 o 100 veces más por semilla. Normalmente los sembradores esperaban, en la época de los judíos, esperaban que una semilla produjera máximo 8, poco más por cada semilla sembrada. Pero aquí el Señor nos habla de 30, 60 y 100 por una sola semilla. Entonces vemos que este es el resultado de la obra de Dios, que una persona que recibe la palabra de Dios produce fruto en su vida y esa persona cambia, produce los frutos del Espíritu Santo y cambia de una forma que es inconcebible para Él. Cambia de una forma que le es inconcebible, un cambio que no tiene explicación, un cambio que si la misma persona mira hacia atrás y dice, si yo viajara en el tiempo y me hablara a mí mismo, me dijera lo que hoy sé, no me convencería de lo que hoy creo. Entonces eso quiere decir que no soy yo, sino que es el Espíritu de Dios el que obra en mí. Esa es la evidencia de ser una buena tierra, de que hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, de que ya no somos las personas que éramos antes, somos personas diferentes, somos personas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado como creyente? Todos los creyentes somos sembradores y estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, a proclamar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y si hemos sido llamados a proclamar su evangelio, ¿con qué hemos de cuidarnos? Con no manipular la semilla,
Dios nos da la semilla, que es su palabra. ¿Qué vamos a predicar entonces? Su palabra. Su palabra es lo que debemos predicar. Yo no puedo venir y predicar su palabra y otras cosas. Porque si pongamos un ejemplo, yo vengo y digo, no, voy a predicar la palabra de Dios, pero además de eso voy a mostrarles una película. Es como decirle a Dios, Dios, tu palabra no es suficiente. Tu palabra no basta para transformar a las personas. Esa semilla que tú me diste es defectuosa y de mala calidad. Cuando se las das a la gente, se aburren y se duermen. Se aburren y se duermen porque no son una buena tierra. Por eso se aburren y se duermen. Si yo le añado a la palabra de Dios y digo, no, la proclamación de la palabra de Dios no es suficiente, sino que vamos a hacerle una obra de teatro, vamos a hacer un show, o vamos a invitarlos a que ellos vengan y vean los milagros que hacemos, o vamos a invitarlos a que ellos vengan y vean cómo el Señor los puede bendecir económicamente en este mundo, a que siembren la palabra profética. Nosotros no hemos sido llamados a eso, ni a sembrar ninguna palabra profética, ni nada de eso. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Hemos sido llamados a tomar la semilla que Dios nos ha dado, las semillas que Dios nos ha dado de su palabra, y esparcirlas. Simplemente eso. Simplemente eso. De eso se trata. No debemos manipular la semilla, porque eso es despreciar a Dios y a su santa palabra. Querer añadirle a Dios, decir que la forma que Él estipuló, que es la predicación de su palabra, no es suficiente. No es suficiente. Entonces debemos tener presente que cuando prediquemos la palabra, habrán entonces diferentes personas, diferentes formas en las que las personas la recibirán. Algunos simplemente la rechazarán por completo porque tienen el corazón totalmente endurecido. Otros mostrarán un interés superficial en ella. Pero en realidad ese interés es totalmente superficial, porque debajo de ese interés todavía tienen su corazón endurecido. Y otros tendrán doble ánimo. Dirán que creen la palabra, pero todavía quieren seguir haciendo y seguir siendo las personas que eran. Mientras que los que reciben la palabra, estos darán fruto, estos darán evidencia en su vida, demostrando que andarán en fe y arrepentimiento para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro estímulo como creyentes entonces al predicar la palabra de Dios? Saber que la palabra de Dios producirá efecto en las personas y que ella obrará. Todo este sistema de regar la semilla, de proclamar la palabra, es un sistema que el Señor mismo estipuló y Él mismo ha garantizado de que dará fruto. Él está diciendo básicamente que una cuarta parte creerá, en el sentido no necesariamente de la cantidad de una cuarta parte, sino de que habrá una porción de creyentes, habrá una porción de personas que reciban la palabra de Dios. Habrá una porción de personas que reciban la palabra de Dios, eventualmente pasará. Y la prueba de ello es que aún hoy, 2000 años después de que el Señor Jesús vino a este mundo encarnado, seguimos creyendo en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque han habido creyentes a lo largo de la historia. Aunque por 1000 años la Iglesia Católica evitó que se predicara la palabra de Dios, aún hoy hay creyentes, aún hoy hay testigos de Jesucristo. Eso es evidencia entonces de que este es un sistema que no va a fallar. Y nosotros como tal somos privilegiados, porque el Señor nos concede el privilegio de ser nosotros los que arrojemos la semilla, los que llevemos su palabra. Y esto es interesante porque aunque hay muchas razones para el por qué una persona rechaza la palabra de Dios, hay solamente una razón por la cual la recibe, y es que posee un corazón arrepentido. Y poseer un corazón arrepentido quiere decir que no es que la persona haya nacido siendo buena tierra, porque de hecho nadie nace siendo buena tierra. Nadie nace siendo buena tierra. El apóstol Pablo lo dice en su carta a los Efesios. Él dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos lo mismo que los demás. De manera que si éramos lo mismo de los demás, ¿cómo es que dejamos de ser una mala tierra y nos transformamos en una buena tierra? Como ya lo he dicho antes, no fue por nosotros, fue por Dios. Dios es el que garantiza el resultado de este trabajo, porque Dios es el que hace la obra. ¿O acaso hemos visto alguna vez una tierra que viene y se labra sola? Viene y se prepara para que la cultiven, se ablanda y se labra para que penetre en ella la semilla. Claro que no. Una tierra no se labra a sí misma, sino que debe haber un labrador que labre esa tierra. Y ese labrador es el Espíritu Santo que obró en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que crean y se arrepientan verdaderamente, porque no es por nosotros, sino que es por Él, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, es decir, no depende de nosotros, depende de Dios. Pablo continuó diciendo en su mismo texto: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. De manera que Dios no solamente nos da la semilla, sino que además prepara el terreno. Dios además trabaja el terreno. Entonces para nosotros debe ser un gran consuelo saber que Dios es el que hace la obra, que no depende de nosotros, no depende de lo mal que hablemos, no depende de lo mal que seamos para explicar la palabra de Dios, porque el Señor nos ha llamado a que anunciemos su evangelio. Que anunciemos su evangelio. Dios es el que prepara la tierra, orando en los corazones de las personas para atraerlas a sí mismo. ¿Cuál es nuestra tarea? Simplemente tener una predicación fiel de la palabra de Dios. Descansemos en Dios, descansemos en Él. Nuestro deber como creyentes es cumplir con esa responsabilidad de anunciar el evangelio y descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que su palabra llevará fruto en los corazones y vida a aquellos a los que Él ha llamado. No caigamos en la tentación de pensar que debemos hacer algo para atraer a las personas o para evitar que se vayan de la iglesia, porque la obra es de Dios, es de Dios. Si tratamos de añadirle algo a lo que Dios está haciendo, estaremos despreciando lo que Él está haciendo, estaremos despreciando su obra. Así que tengamos mucho cuidado con ello y seamos fieles en anunciar la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos concedes. Gracias, Señor, por hacer de nosotros una buena tierra, por permitirnos recibir tu palabra en nuestros corazones, por la obra que hace tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros descansamos en ti, sabiendo que tú transformarás nuestra vida en una vida que sea para tu gloria, en una vida que sea totalmente tuya, Padre. Y te pedimos por todas las personas que nos están viendo en este momento, Padre amado, que no te conocen. Haz la obra en ellos, Señor. Trabaja la tierra de sus corazones y prepárala, y que reciban la palabra, Dios, si a ti te place, para que les concedas también el privilegio y el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos, Dios, en su santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Ha sido un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Nos vemos la próxima, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga.